Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Vázquez Vicente y el tema que les expondré hoy sería tanques de concreto reforzado y de igual forma los tanques de concreto preesforzado. Continuemos con la presentación. El material más utilizado para la construcción de estos tanques es el concreto reforzado, las cuales tiene ventajas como la impermeabilidad que por sí mismos tienen en los concretos que están bien dosificados y compactados. Estas requieren un mantenimiento mínimo y poseen una gran resistencia al ataque de los agentes químicos y la intemperismo. Poseen una capacidad a la compresión, tensión, flexión y cortante debido a su rigidez. Estos poseen en algunos casos absorber las deformaciones diferenciales. El funcionamiento de la estructura de los tanques rectangulares o poligonales predomina la flexión-tensión. Los tanques hídricos que dominan la tensión radial circunferencial. En ambos casos la principal sobre los muros es el empuje hidrostático en el agua contenida y los empujes exteriores del relleno y del agua freática. Los muros de concreto reforzado deben de tener como una altura mínima de 3 metros y que estén en contacto con el agua deben tener un espesor mínimo de 30 centímetros. En términos generales, el espesor mínimo de cualquier elemento estructural en el contacto con el agua es de 15 centímetros y este requerirá un mínimo de 20 centímetros en donde se recubrir el concreto con 5 centímetros. Tanques rectangulares con cubierta. La estructuración de estos tanques de regulación rectangulares deben de tener las siguientes características del terreno donde se va a desplantar. En terrenos no deformables, las estructuras se pueden estar constituidas por marcos rígidos ortogonales formados por traves y columnas, los muros desplantados en zapatas corroídas, las columnas desplantadas en zapatas aisladas y el sistema de piso estructural al tipo membrana. En terrenos deformables se recomienda que la estructura sea con anillos formados por contrataves, columnas y traves y un sistema de piso estructural. En estas estructuras es conveniente que el muro y la losa de la cubierta se diseñen para que tengan un comportamiento de conjunto, de tal manera que la losa le proporcione al muro una restricción a los desplazamientos en su extremo superior, eliminando el efecto de volteo que provocará la presión hidrostática del líquido que contenga esta y el empuje de la tierra exterior cuando el tanque esté vacío. Se podrá observar esto en la imagen 4.18. También cuando la relación de la longitud y la altura del muro sea menor a de 3 metros, se podrá analizar como placa, considerando el apoyo en la parte superior, continuidad en los extremos y articulado o empotrado en la base. Cuando la relación longitud y altura sea mayor a 3 metros, se podrá analizar el muro cuando la losa esté trabajando en un sentido, apoyándose en sus extremos superior e inferior, y en este caso se deberá efectuar adicionalmente un análisis de continuidad en las esquinas. La cimentación deberá diseñarse de acuerdo al tipo del suelo en que se esté desplazando la estructura y las dimensiones del tanque. La cimentación deberá diseñarse de acuerdo al tipo del suelo en el que se desplante la estructura y las dimensiones del tanque. En tanques de dimensiones en la planta menores a 20 metros por lado, se recomienda que la losa de fondo se construya en un solo colado para evitar juntas de construcción que puedan proporcionar fugas de agua contenida. En el caso se recomienda que la zapata se prolongue hacia el exterior del tanque para reducir el posible giro de muros en la base. En tanques grandes de dimensiones, las juntas de piso se deberán reducirse al máximo, haciendo que las columnas intermedias se desplanten en zapatas integradas en el sistema de piso.
Para el suelo rígido se podrán utilizar zapatas corridas bajo los muros preliminares y en un piso de membrana sin función estructural. Estas se podrán observar en la figura 4.18. Para el suelo deformables en el piso se debe de tener una estructura rígida mediante contratables en ambos sentidos. Esto se puede observar en la imagen 4.20. Como podemos observar, aquí se muestra la figura 4.18. Podemos recordar que antes ya mencionamos esto, que cuando tenemos cuando tenemos las estructuras es conveniente que el muro y la losa de cubierta se diseñen para que tengan un comportamiento de conjunto, de tal manera que la losa proporcione al muro una restricción a los desplazamientos en su extremo superior, y esto eliminará el efecto de volteo que provocará la presión hidrostática del líquido que ésta contiene, o el empuje de la tierra exterior cuando el tanque esté en vacío. Podemos observar en la primera imagen la losa de cubierta, el concreto, la espiga o ancla que se ve como si fuera una L invertida, y el muro. Ya después observamos la segunda imagen que muestra la losa de concreto, la trave perimetral y el muro. De igual manera el apoyo. Como podemos observar, la figura 4.19 explica que las juntas de piso deben reducirse al máximo, haciendo que las columnas intermedias se desplacen en las zapatas integradas al sistema de piso. Pues tenemos la zapata perimetral, el piso de membrana, la membrana impermeable y otra vez el muro perimetral. Para la figura 4.20 se explica que para los suelos deformables el piso debe ser de tipo estructural rigidizado mediante contratraves en ambos sentidos. Podemos observar el piso estructural con contratraves en ambas direcciones y el muro perimetral. En esta tabla mostramos el recubrimiento mínimo de concreto para el refuerzo. Para losas y largueros se debe utilizar la varilla número 14 y el número 18 con 4 centímetros. Para varillas número 11 y menores 2 centímetros. Superficies de concreto expuestas a tierra, agua o clima y sobre o en contacto con aguas negras, y para la parte interior que se apoyan en plataformas o losas que soportan un relleno de tierra. Varillas número 5 más pequeñas 4 centímetros. Varillas del número 6 hasta el número 18 5 centímetros. Vigas y columnas para las condiciones secas, estribos, espirales y anillos 4 centímetros. Refuerzo principal 5 centímetros. Expuestas a tierra, agua, aguas negras y clima, los estribos y anillos tendrán 5 centímetros. Refuerzo principal 6.5 centímetros. Para los muros en condiciones secas, las varillas del número 11 y más pequeñas 2 centímetros, varillas del número 14 hasta el número 18 4 centímetros. Superficies de concreto expuestas a tierra, agua, aguas negras y clima o en contacto con el suelo, los tanques circulares con tensión anular tendrán 5 centímetros. Todas las demás 5 centímetros de igual forma. Para las zapatas y losas de base, en la superficie en el fondo de los apoyos de las losas de concreto 5 centímetros. En superficie sin modelar y bases en contacto con la tierra 7 centímetros, y para la parte superior de las zapatas, igual que en las losas sobre la parte superior de los pilotes, 5 centímetros. Cuando los tanques se desplanten sobre terrenos que sean impermeables y que estos tengan una cimentación o un sistema de pisos conjuntas, se deberán construir filtros y drenes bajo la cimentación para evitar la supresión en caso de filtración, ya que se ha observado que se presentan las siguientes fallas. Rotura de las zonas de piso al efectuarse un vaciado rápido. Pérdida de estabilidad del muro perimetral debido a que al actuar la supresión deja de actuar el peso del agua sobre la zapata
y se reduce la fricción entre la zapata y el terreno. Esto provoca la falla por volteo o por deslizamiento. La cubierta para los tanques de concreto reforzado se recomienda que sea a base de losa maciza, apoyada en traves y columnas de concreto reforzado. La losa de cubierta deberá diseñarse con una pendiente en cuando menos al 1% para desalojar el agua de la lluvia. También se ha construido cubiertas utilizando el sistema de losa plana, sin traves. Sin embargo, esta ha tenido observaciones que presenta mayores deformaciones verticales provocando el estancamiento del agua de la lluvia y que al penetrar en la losa acelera la corrosión del acero de refuerzo. Otro tipo de cubierta es el constituido a base de losa de elementos preforzados. En este caso se ha observado que debido al elemento de grado de humedad dentro del tanque se propicia la corrosión en el acero de preesfuerzo, provocando que se reduzca la adherencia con el concreto y falle el elemento. Para utilizar estos sistemas de cubierta es necesario que el fabricante tenga conocimiento del grado de exposición a que se estarán sujetos los elementos para que les propicione la protección necesaria contra la corrosión del acero de preesfuerzo. Tanques cilíndricos con cubierta. Los tanques cilíndricos con cubierta que se utilizan para la regulación en los sistemas de agua potable en general son de gran diámetro y poca altura. Los muros de estos tanques trabajan principalmente en tensión circunferencial. El análisis que pueden efectuarse mediante el empleo de las tablas que se incluyen en este anexo pueden demostrarlo, así como también el análisis de los muros de estos tanques. Es recomendable tomar en cuenta la posibilidad de que se presentan un pequeño giro a la unión de la cimentación, lo que nos llevaría a considerar que el muro no está empotrado con la base. Los estudios que se presentan en la referencia 4 indican que es difícil lograr que el empotramiento total del muro en la cimentación, ya que es fácil predecir el comportamiento del suelo en que está cimentada la estructura y su efecto de reextracción al giro de la base. Por lo tanto, se recomienda suponer que ésta se encuentre articulada, obteniendo así un diseño más realista y seguro. La cimentación deberá diseñarse de acuerdo al tipo de suelo en el que se desplante la estructura y las dimensiones del tanque. En tanques de dimensiones en planta menores de 20 metros de diámetro, se recomienda que la losa fondo se construya en un solo poblado para evitar puntas de construcción que puedan provocar fugas de agua contenida. Las puntas de piso deben reducirse al máximo tratando de que las columnas intermedias se desplanten en zapatas integradas al sistema de piso. Para suelos rígidos se podrá utilizar las zapatas corridas bajo los muros perimetrales y un piso de membrana sin función estructural. Para suelos deformables, el piso deberá de ser tipo estructural rigidizado mediante contratraves en ambos sentidos. En el diseño de estos tanques es conveniente que la losa de cubierta quede apoyada sobre el muro perimetral para que no altere el comportamiento de este último a tensión anular. Para el análisis de los depósitos cubiertos con columnas intermedias se pueden utilizar las tablas contenidas en el anexo A. Para el diseño de la cubierta en lo referente al sistema de losas son aplicables las recomendaciones especificadas en el inciso 3.3.1. Otro tipo de cubiertas que se utilizan es a base de un domo de concreto con un anillo post-tensado que se apoya en el muro perimetral. Tanques de concreto preforzado. El concreto preforzado tiene una amplia aplicación para los muros de los tanques cilíndricos, especialmente si estos son grandes. La razón de utilizar el preesfuerzo se encuentra en que los grandes tanques se expanden y se contraen considerablemente cuando se llenan o se vacían, por lo cual
al utilizar el concreto preforzado disminuye el agrietamiento en los muros de estos tanques. En la construcción de los tanques preforzados se utilizan los siguientes sistemas. Sistemas de alambres enrollados donde estos tanques se preesfuerzan con los alambres torones que se aplican mediante un proceso de enrollado que les imprime una fuerza de prefuerzo previa al contacto con el muro del tanque. El otro sistema sería sistema de tendones circunferenciales que se tensan después de que han sido colocados interna o exteriormente en los muros del tanque. Las estructuras y sus elementos estructurales se dimensionaron de tal manera que su resistencia en todas las secciones sean iguales o no excedan la resistencia de 198 mínimas requeridas, calculadas para las cargas y fuerzas factorizadas en las combinaciones requeridas en el capítulo 9 del ACI 318, así como las recomendaciones en el ACI 344. Resistencias requeridas. 1. Se utilizarán los factores de carga aplicados en el capítulo 9 del ACI 318 para la carga muerta, carga viva, carga de viento, fuerzas sísmicas y la presión lateral del terreno. Se utilizará el factor de carga de 1.5 para las presiones de agua. Se utilizará un factor de carga de 1.4 para las fuerzas finales de preesfuerzo. Cuando debido a las restricciones resulten momentos flexionantes que los componentes de la estructura, estas deberán aplicarse con un factor de carga 1.2 a la máxima fuerza del preesfuerzo aplicable inicial o final. En los casos en que la combinación del preesfuerzo con otras cargas factorizadas y los efectos ambientales produzcan resistencia a fricción. Cuando debido a las restricciones resulten momentos flexionantes en los componentes de la estructura, deberán aplicarse un factor de carga de 0.9 a la mínima fuerza de preesfuerzo aplicable. Para los casos en el que el preesfuerzo reduzca la resistencia a la fricción requerida para resistir otras cargas factorizadas y los efectos ambientales. Resistencia al diseño. La resistencia de diseño de un elemento o una sección transversal cuando se consideren fuerza axial, momento cortante y torsión se tomarán como la resistencia nominal calculada de conformidad con las recomendaciones y suposiciones dadas en el ACI 318, multiplicada por el factor de reducción a la resistencia aplicada. El factor de reducción de la resistencia será el que se requiere en el capítulo 9 del ACI 318, excepto los siguientes. 1. Tensión en el esfuerzo preforzado circunferencial de 0.85. 2. Compresión circunferencial en concreto y mortero lanzado en 0.75. A continuación, mencionamos algunas recomendaciones de servicio. 1. Control de estanquidad. 2. Las estructuras que contengan agua se diseñarán para impedir todo flujo o filtración visibles. 3. Protección contra la corrosión del acero de prefuerzo. Los alambres o torsiones preforzados circunferenciales colocados en la superficie exterior de un muro de concreto deberán ser protegidos por lo menos con una capa de 2.5 centímetros de mortero. Todos los alambres o torones quedarán completamente ahogados en el mortero lanzado. El acero prefuerzo vertical deberá ser postensado en los ductos y protegido con una lechada de cemento, Portland o Exposico. Los requisitos para protección de un concreto de los sistemas verticales de tendones están dados en el capítulo 7 del ACI-318. Los requisitos mínimos para los ductos y la lechada se dan en el capítulo 18 del ACI-318. Protección contra la corrosión para el refuerzo no preforzado. El esfuerzo no preforzado deberá ser protegido con un recubrimiento como se recomienda en el capítulo 7 del ACI-318.
Los muros de los tanques reforzados se desplazan sobre una base que les permita el desplazamiento. Para tomar los efectos del viento o sismos, se deberán colocar anclas en la unión entre el muro y el cimiento, o bien la base deberá tener un tope o restricción al movimiento que pueda presentar el cuerpo del tanque.